y tomen asiento. Amén. Ok, Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Gracias al Señor hemos podido avanzar un poco más con esta carta. No sé si ha sido bueno para usted, pero para mí ha sido un refrigerio en realidad poder recordar nuevas doctrinas y también nuevas cosas que siempre son buenas repasarlas. Y obviamente dentro de la carta de los Efesios, como ya he mencionado en más de una ocasión, ella está dividida en dos grandes secciones. Una de ellas podríamos llamarle la parte teórica, que es del capítulo 1 al capítulo 3, y del capítulo 4 al capítulo 6 habla del andar cristiano. Eso es básicamente de lo que habla los capítulos. ¿Cuál es la forma de vivir un creyente? Ahora, en vista de eso, obviamente hemos estado viendo en el capítulo 5 cómo imitamos a Dios, y hemos hablado de eso, ¿no? Algunas características que nos permiten ser reflejos del Señor en este mundo. Y una de ellas es el amor. Habíamos hablado que una de las características de ser imitadores de Dios es ser perdonador, porque Dios perdona, y es una de las características que vemos en la Biblia. Vimos también que una persona que quiere imitar al Señor también vive una vida santa, trata obviamente con las fuerzas del Señor de vivir de una forma correcta a la luz del Evangelio. Vimos también que una vida que refleja el carácter del Señor es una vida que vive en la luz, no en las tinieblas, hace lo que es bueno y agradable delante del Señor. Ahora vamos a ver otro aspecto de lo que es ser imitadores de Dios, y tiene que ver con básicamente ser sabios. Yo no sé si usted se considera sabio o necio, pero la Biblia solamente categoriza al mundo en dos grandes grupos: o es sabio o es necio, no hay más. Ahí está, se queda ahí. Ahora, creo que muchos de nosotros en realidad conocemos esa palabra, ¿cierto? Hemos escuchado la palabra necio de muchas personas. La cosa no sé si saben lo que significa, y quiero ayudarles un poco con eso. La Real Academia Española define esa palabra, básicamente adjudicándola a alguna persona en particular, cualquiera que sea, y lo califica como una persona ignorante que no sabe lo que podía o debía hacer. Esa es una de las cosas que la RAE traduce o quiere decir con básicamente necio. También habla de una persona falto de inteligencia o de razón. O también puede adjudicarse a una persona que es terca o porfiada en lo que hace y en lo que dice. Ahora, no es que esté pasando lista, por si acaso, sino que esas son las definiciones de la RAE. Pero la RAE define básicamente esos tres adjetivos para una persona necia. Ahora, si hay alguna cosa o algunas cosas en común de las tres definiciones de los adjetivos que se están tratando de comunicar por la RAE, es que estos tres básicamente tienen algunas cosas en común. En primer lugar, las tres muestran un aspecto negativo del carácter o el accionar de una persona. De manera que cuando hablan de un necio, puede hablar tanto del carácter o su forma de vivir o su forma de accionar en relación a las cosas de la vida. Esa es una persona necia. También puede hablar de una persona que es falta de sabiduría, no entiende. Dura de servicio, como nos dice a veces las escrituras, duro, entiende, no quiere entender. Ahora bien, cuando vemos las escrituras, queridos, podemos ver algo interesante de la Biblia, y es que
Básicamente, el Salmo capítulo 14, verso 1 nos habla del necio. Creo que muchos de nosotros no sabemos el Salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios, o no existe Dios, Dios no existe. Ahora, en otras palabras, la persona necia no solo habla de la inexistencia de Dios, sino que asimismo se engaña diciendo que Dios no existe. Ahora, eso significa que hay dos tipos de personas dentro de ese grupo. Están los necios activos y los necios pasivos. ¿Cuáles son los activos? Los que dicen, yo lo creo en Dios. Y están los pasivos que dicen, sí, podría ser. Pero en su corazón no le dice, no, mentira. Bueno, esos son los dos tipos. No sé si se ha topado con de esos tipos, pero en realidad hay muchos. Bueno, esos son los dos tipos de necios. Algunos dicen firmemente Dios no existe, y otros en realidad en su corazón han determinado que la existencia de Dios no es real. Ahora, en otras palabras, las personas necias no solo hablan de la inexistencia, como dije, sino que también lo vive. Esa es otra característica de una persona necia. Dice el necio en su corazón no hay Dios, y fíjate que el Salmo no solamente termina ahí, habla de cómo viven. Dice ahí, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Fíjate, la persona necia no solamente piensa como necia, sino que actúa como tal. Vive como si Dios no existiera, hace como si Dios no existiera. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, Dios no existe. ¿Y cómo lo puedes ver? Bueno, mira su vida, cómo se conlleva en la vida cotidiana, qué es lo que hace, cómo se conduce, cuáles son sus principios, y vas a notar que es necio. Ahora, es interesante porque el Salmo 14 no solamente dice eso, dice se han corrompido, hacen obras abominables, hablando del actuar de los necios, sino que también al final dice no hay quien haga el bien o lo bueno, como dice el capítulo Romanos capítulo 3, que es la cita directa de ahí. No hay quien haga lo bueno. De manera que hay algo interesante en las escrituras, y es que el necio es una persona en la que Dios no es predominante, vive aparte de Dios, o vive como un ateo, ya sea en forma teórica o práctica, y ya que su propia vida niega que Dios es verdad y que Él es quien gobierna el universo. Esa es una persona así. Ahora, al final del texto, como le dice en Salmo 14, dice no hay quien haga lo bueno. En otras palabras, lo que el Salmo dice, no solamente le dice, mira, el necio vive de esa forma, el necio piensa de esa forma, sino que dice, en realidad, no existe en el mundo una persona que haga lo bueno. Ahora, piensa lo siguiente, si no hay una persona que no haga lo bueno, lo que está diciendo implícitamente el texto es que el hombre nace como necio. Nacemos en esa condición. Ahora, como digo, un necio no solo niega a Dios, el entendimiento práctica, sino que se ha puesto en el lugar de Dios. Es necio. Nace así, como dije, y Romanos 1, capítulo 1, verso 21 al 23 habla de eso. Dice, pues habiendo conocido a Dios, hablando de los hombres, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, fíjate, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, creemos saber o entender las verdades espirituales y no podemos o no se puede dar cuenta que están muertos en sus delitos y pecados, que no entiende la verdad espiritual y que sin Dios no existe Él. Es una persona tonta, en otras palabras. Querido, nacemos en esa condición. Nacemos como necios. Piensa en los niños. Yo tengo un pequeño y a veces digo que no haga ciertas cosas porque sé que va a causar dolor. No, pero ahí quiere hacer la cosa. Y ha tomado la manía de hacer lo que hace Kiko cuando dicen que no. Va al rincón y se pone a llorar. Y hace exactamente, busca su rincón y ahí se pone a llorar y a dar jugo, y como nada lo toma en cuenta, se devuelve. Y va a hacer de nuevo la misma cosa. Somos necios de pequeños.
no entendemos. Bueno, queridos, eso es parte de la realidad de nuestra naturaleza, o era parte de nuestra naturaleza cuando éramos incrédulos. Nacemos en esa condición, como les digo. Es interesante notar, y a pesar de eso, la gente no entiende cómo salir de ese estado. Ahora, obviamente, a manera de pregunta, a la luz de todo lo que hemos hablado, ¿cómo puede dejar de ser un necio? ¿Cómo puede una persona dejar de ser necia y vivir como sabio? Una pregunta. Todo eso en el contexto de la Biblia. ¿Cómo puede una persona necia dejar de vivir como necia y empezar a vivir como un sabio? Bueno, eso se centra en lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 7. Ahí dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, empieza con Dios y reconociendo lo que Pablo llama en Efesios capítulo 5, verso 14, algo muy interesante. No solamente dice la Proverbios que en el principio de la sabiduría está el temor de Jehová, sino que Pablo en la carta en Efesios capítulo 5, verso 14, hace un llamado de atención a la persona incrédula y necio. Dice así. Vamos a leerlo el 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, y él cita a Isaías ahí: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En otras palabras, es un himno de realidad que le está tomando de forma exhortatoria, diciéndole: vuélvete al Señor, despierta. En ese sentido, Pablo lo que está haciendo es un llamado de atención a aquellos que andan en tinieblas para volverse a la luz. Y eso es algo, querido, que Pablo está haciendo ahí. Y en otras palabras, cuando lo ven con el versículo siguiente, el verso 15: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que él está haciendo es básicamente un llamado de atención. En otras palabras, es un llamado a volverse al Señor como alguien que ha estado muerto para vivir una vida nueva en Cristo a la luz de Él. Y eso es lo que Pablo está queriendo decir ahí. Ahora, fíjate que el texto ahí en su Biblia dice: mirad pues con diligencia. Quiero invertir un poco eso para que les ayude un poco más para entenderlo. Voy a empezar por pues. Dice, ¿qué significa pues? Pues suena como medio peruano, ¿cierto? No es que sea peruano, ni tampoco quiero hacer burla de eso, pero es una traducción correcta, por algo que puede ser más entendido para nosotros. Ahora, en este contexto pareciera obviamente que lo que dice Pablo en el verso 14 con lo que dice en el verso 15, pareciera que no hay una conexión entre el uno y el otro. Ahora, obviamente hay una conexión que el apóstol Pablo está haciendo ahí en relación a lo que dice el verso 8 al 14 y específicamente en el verso 14. Ahora, la realidad es que hay una conexión, como dije, y la palabra aquí puede ser traducida como entonces, por tanto, ahora, por eso, pues, así que. Ahora, en este caso, en el caso nuestro, vamos a traducirlo de dos buenas versiones que traducen eso de otra forma. Dice, por tanto, mirad con diligencia. Suena mejor, ¿cierto? En conclusión, otra versión lo dice así: así que, mirad con diligencia. En vista, en otras palabras, esa pequeña palabra lo que hace es aludir al llamado que el apóstol Pablo hace a los creyentes a vivir como personas que han sido levantadas de los muertos y que ahora andan en la luz de su Salvador, llevando obviamente así un llamado a vivir siendo imitadores de Dios como hijos amados. En lo que Pablo está diciendo, mira, así como antes hacían eso y vivían de una forma, vivían en las tinieblas y el Señor los levantó, ahora deben vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Son imitadores de Dios y deben imitar su carácter. Es algo, querido, que el creyente debe hacer, debe imitar el carácter de Dios. Y eso es algo que a veces no consideramos. Y ahí dice obviamente que hay que imitar al Señor, y ese llamado consiste en mirar con diligencia cómo andéis. Y creo que eso es fácil, ¿cierto? Mirar, creo que todos podemos mirar
la gran mayoría de nosotros puede mirar o puede ver, pero la idea que el apóstol Pablo tiene en mente no solo tiene que ver con observar, sino analizar nuestra forma de vivir. Fíjate que en la vida, querido, que llevamos, solamente hay algunos momentos en que el hombre se detiene a analizar su propia vida. Una de ellas es la muerte. La muerte golpea la casa de algún familiar cercano. Ahí uno se recuerda y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cierto? A veces son momentos críticos. Ya no es que me estoy ahogando en un vaso de agua, en el océano. Me dice, necesito volver y ver qué estoy haciendo con mi vida. Así hay momentos cruciales, querido, en que el hombre se empieza a pensar en qué está haciendo. Bueno, querido, Pablo lo hace aquí, dice, mira tu forma de vivir. Ahora, lo que está diciendo no es las tinieblas, sino la luz de Cristo, en cómo debemos andar, cómo vives, qué estás haciendo. Es un llamado a analizarse también uno mismo, decir, ¿qué estás haciendo con el tiempo? Es algo interesante, pero que eso tampoco lo consideramos mucho, lo que estás haciendo con tu forma de vivir, y obviamente es algo que tú tienes que entender y tienes que pensar. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? ¿O estás haciendo lo que tú quieres? Y esas son cosas que vamos a estar viendo. Por eso Pablo dice, mirad. Y eso hace dos llamados. ¿Un llamado a quién? Bueno, si tú ya lo has hecho, bueno, sigue pensando en cómo prestar atención, en observar tu forma de vivir. Pero si no lo has hecho, es un llamado a hacerlo ya, a ver qué es lo que Dios quiere. Por eso dice, mirad con diligencia. ¿Ya? Ahora, el significado básico de esa palabra diligencia es tener sumo cuidado, eso significa básicamente. De ahí básicamente también se derivan otras palabras como con exactitud o precisión. Ahora, la idea tiene que ver con esa palabra es de la de observar o investigar o examinar con determinación y solicitud. Empieza a analizar tu forma de ocupar el tiempo, tu vida, qué estás haciendo. ¿Tú sabías que las personas que más logran las cosas no son las que son más sabias, son las que son más disciplinadas? ¿Te has dado cuenta de eso? No es que son mejores que otros, no, sino que han determinado hacer un uso apropiado de su tiempo en las cosas importantes, no las cosas que no son importantes. Piensa en las personas. A veces la gente se maravilla cuando ve a un hermano que, el hermano que le ha ido bien, sí, pero pregúntale a qué hora se levanta. Pregúntale a qué hora se acuesta. Y pregúntale todo lo que hizo en el día. Y va a decir, guay, ¿todo eso hace en el día? Sí. ¿Y cuánto? Ese fue ayer, no, eso es todos los días. Querido, a veces creemos que el tema de disciplina y la diligencia es algo que debe estar exento en nuestra vida, y es al contrario. Eso debe ser parte de nuestra vida, y Pablo lo que hace es que el creyente mire con diligencia, mire con prontitud, con solicitud a su forma de vivir, sus propias vidas, sus propios caminos, para no desviarse de la verdad. Mira lo que estás haciendo. Y es algo que tú tienes que hacer, tienes que mirar tus pisadas, para dónde te estás yendo. Y es algo que no hacemos. Mirar con diligencia. Y los creyentes, queridos, es lamentable, pero estamos propensos a salirnos del camino. Es parte. Muy propensos a salirnos del camino, ya sea por el mundo, por lo que el mundo nos ofrece, ya sea por los apetitos de la carne o por las tentaciones de Satanás. Estamos propensos todos los días. No hay día en que tú no estés propenso a caer o a hacer algo o a desviarte de lo que Dios quiere. Y en vista de eso, y en vista de cómo hemos sido llamados a ser imitadores del Señor, debemos vivir a la luz de Cristo, reflejando su carácter en ese mundo. Y de hecho hay un buen ejemplo de esa forma de vida. No sé si han leído El progreso del peregrino, pero básicamente lo que habla John Punch ahí es la vida creyente, cristiana. Y van a ver a creyente y a cristiano desviarse de vez en cuando del camino. ¿Por qué? Por los apetitos de la carne, los deseos
la carne, a veces los empujan. Y van a notar en esa obra literaria muy excelente cómo el creyente avanza, pero eso no significa que no se desvía. El cristiano se desvió muchas veces, pensando que era el camino correcto a la patria celestial. Pero muy rápido se daba cuenta de que no era el camino correcto y que se había salido pensando que ese era el camino correcto. Pensando que era el lugar donde Dios quería y que le iba a llevar a la patria celestial, querido. Eso es un problema porque el creyente está propenso a salirse del camino. Y eso es algo que Pablo está diciendo ahí: mira con diligencia lo que haces, cómo vives. Y por eso es que no solo hay dos formas de vivir por andar por la vida de Pablo, por la vida. Y Pablo dice ahí, básicamente hay una forma necia y una forma sabia. Ahora, la pregunta innata es: ¿cómo la estás viviendo tú? ¿Como un necio o como un sabio? Y ahí uno dice, ya, a veces como necio y a veces como sabio. Bueno, voy a ayudarte un poco con eso. Pablo dice, no como necio. No dice de vez en cuando como necio. No, dice, no como necio. La vida de un creyente tiene que básicamente andar como un sabio, reflejando el carácter de su Señor. ¿Y qué significa básicamente andar como necio o andar como sabio? Es algo que te voy a ayudar. Voy a empezar hablando de los necios. Un necio no solo cree y vive como si Dios no existiera, que es algo que ya he dicho, poniéndose en el lugar de Dios, sino que también no recibe el consejo o los mandamientos del Señor. No los recibe, no los quiere escuchar. No le interesan. Se cree más sabio que Dios. Ese es un necio. Un necio no recibe los consejos del Señor. Un necio cree que está viviendo como Dios quiere, autoengañándose a sí mismo cuando no es verdad. Tú ves la Biblia, ves su vida y dices, no, yo veo algo diferente a como tú estás viviendo. Y el necio obviamente cree que está viviendo como Dios quiere, según lo que dice Proverbios 12:15. El necio es iracundo ante la injuria, explota con rapidez, no es capaz de refrenar su lengua. Un necio es soberbio en lo que dice, cree siempre tener la razón. Un necio, querido, es pesadumbre para sus padres y su boca es contienda continua. No puede estar sin pelear con alguien. Es necio. Y tener un hijo necio, querido, para los padres, te digo honestamente, la Biblia dice que es un desastre. Es un desastre. Y es algo que Dios dice, no, eso está mal. Es pelea continua para él, su boca siempre lo está poniendo en aprietos y sus pensamientos son siempre pecado. Piensa siempre pecado. Querido, eso es un necio. En las palabras, te lo resumo rápidamente, es un incrédulo. Vive como si Dios no existiera y no le interesa. William Hendrickson, un comentarista, lo define así, leo para ustedes. Los necios son aquellos que, no teniendo entendimiento en las cosas pertinentes a Dios y a la salvación, no desean alcanzar la alta meta y por lo tanto no saben ni les importa saber cuáles sean los mejores medios para llegar a ella. Le dan capital importancia a lo que realmente es de poco valor o aún perjudicial y no tiene aprecio por lo que es imprescindible. Se comportan conforme a eso mismo. Eso es un necio. Le da importancia a aquello que no es importante. Invierte los valores. Eso es un necio. Yo no sé si tienes a alguien así en tu casa, pero que no. Pero hay así. Muchos. Lamentablemente muchos. Bueno, Pablo dice que el creyente no debe vivir como necio. No es su forma de vida. De vivir como un sabio. Y fíjate que, hablando de los sabios, me gustó lo que dijo John MacArthur, y dice así: Pablo manda a los creyentes que anden como sabios, así como deben andar en unidad, separación del mundo, amor y luz, también deben andar en sabiduría. En otras palabras, deben vivir como el tipo de gente que son,
En Cristo somos uno, somos separados, somos amor, somos luz, somos sabios. Lo que hacemos debe corresponder a lo que somos. ¿Me fijas? Otra vez le puse un ejemplo. Cuando usted ve a un perro hablar y andar en dos patas y que se entienda lo que habla, hay dos cosas: o estamos viendo alucinaciones o estamos locos, o algo pasó con el perro. A veces creemos que un creyente debe vivir así, ¿cierto? Para el mundo, un creyente que vive así es una tontera. Y no solamente es una tontera, sino que es una contradicción de términos. Un santo debe vivir como santo porque eso es lo que es. Nunca Pablo va a hacer un llamado a vivir de una forma impía, al contrario. Pablo lo que va a hacer es decir, él reconoce que estamos en una condición que pecamos, pero ese no es el estado natural del creyente. El creyente debe estar esforzándose cada día para no hacer lo que Dios quiere que no hagas. Es una lucha. Pablo lo define todo. Mira, algo interesante, a veces pensamos de Pablo que Pablo es un gran erudito, y es verdad, es uno de los mejores eruditos bíblicos. Pero eso no significa que no luchaba. Tenemos todo el capítulo 7 y capítulo 8 hablando de la lucha que Pablo tenía. Ahí al final diciendo, ay de mí, ay miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice, más gracias doy a Dios por Cristo Jesús, porque muerto la carne, pero vivo en el espíritu. Él dice, él reconoce, yo lucho. No hago lo que no quiero. Al contrario, veo que hay una ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado. Yo no quiero hacer eso, pero ahí está, todos los días de la vida molestando. Pablo dice, no. Y es una lucha. Ese es el estatus de un creyente. Debe estar luchando contra su pecado y contra su maldad. No con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Ahí siempre va a ganar. Debe estar luchando. El problema es que algunos no luchan. Algunos se entregan. Dicen, ya me rindo. Bandera blanca. Y digo, ¿qué está haciendo? No, es que ya me está ganando. Entonces, para que no me siga ganando, me entrego nomás, no importa. No, querido, eso no es la naturaleza de un cristiano. No sea necio, sino sabio en su forma de vivir. La pregunta es, ¿puede un cristiano andar como necio? La pregunta. Querido, lamentablemente sí. Un creyente se comporta como un necio cuando pone su mira en las cosas de este mundo. Un creyente se comporta como un necio cuando desobedece lo que Dios dice. Un creyente se comporta como un necio cuando no hace las cosas conforme a la palabra de Dios. Eso es un necio, querido. Los creyentes pueden hacer eso. Si yo dijera, ojalá dijera que no. Pero, querido, lamentablemente en mi vida y en la vida del pueblo de Dios he visto muchos. He visto en mi propia vida cómo neciamente he hecho cosas que Dios no quiere. Y después ahí debo ir arrepentido, Señor, perdóname. Bueno, somos necios. A veces nos comportamos de una forma pensando que estamos a un nivel mayor que Dios. Nos ponemos en el lugar de Dios y dicen, no, eso está mal. Esa es una forma necia de pensar de Dios y de la Biblia. Entonces, ¿cómo debe vivir un necio? Bueno, mira lo que dice ahí. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, un necio se ve por lo que hace, por cómo vive. Bueno, un creyente es un sabio también. ¿Qué hace un sabio? Aprovecha el tiempo. Ahora, la palabra aprovechar que aparece en su Biblia ahí básicamente significa comprar. Interesante. ¿Tú sabes que puedes comprar tiempo? Dice, ¿cómo lo compro? Que me gustaría tener 26 horas. No es que va a tener 26 horas. Pero es básicamente la palabra ahí que dice aprovechar significa comprar. Y era básicamente utilizada para recuperar algo que se había vendido o algo que se necesitara, y también se utilizaba en el comercio de esclavos. O sea, que voy a comprar un esclavo y lo voy a dar en libertad. Bueno, también se ocupaba en ese sentido de comprar. Ahora, básicamente de ahí viene la idea de redimir, comprar. Eso es redimir.
De manera que cuando se habla de redimir el tiempo, lo que se tiene en mente es comprar el tiempo, lo cual se lleva mediante el uso que le damos. Y esa es la idea que, por eso dice, básicamente el texto, aprovechando. Tú tienes que aprovechar el tiempo. Dios no está limitado a tiempo, así que no hay problema. Ahora, el término tiempo, ahí es básicamente un término que habla de un periodo de tiempo determinado. Querido, y en el mundo nosotros acá tenemos un tiempo determinado. Yo no sé cuánto. Yo estipulo en mi propia ignorancia llegar a los 70, 80 años. Espero. Y proyecto mi vida a lo que supuestamente voy a lograr o quiero lograr. Le dije a mi señora hace unos años atrás, un año más o menos, sí, un poquito menos, le dije, ¿sabes qué? Tengo 30 años, me quedan 10, porque los 30 a los 40 pasan rápido y son la edad de un hombre en que más productivo es y puede vuelve a la capacidad de poder incorporar más información a su mente. Tiene esa capacidad, de los 30 a los 40 es como que si volviera básicamente a la niñez a incorporar información. Es fácil. Tengo 10 años para hacer todo lo que necesito hacer y después puedo ya empezar a bajar revoluciones, a bajar la intensidad. ¿Qué voy a hacer con esos 10 años? Bueno, dije, quiero estudiar, quiero lograr una meta personal, una meta familiar, y juntamente con eso lograr cosas que para ustedes les puedan servir para vivir mejor a ustedes. Así que voy a lograr 2 metas en una. ¿Cuánto tiempo va a incorporar eso? 10 años, más o menos. Espero que no tanto, pero más o menos 10 años. La cosa es planificar la vida, es bueno. Ese intenso te lo enseñaron, pero es bueno. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Eso significa comprar el tiempo. Hace tiempo, yo lo digo muy honestamente, que no ocupo una agenda. Bueno, la ocupo en el celular generalmente. Pero aquí está mi agenda y tuve que comprar una porque ya las cosas se me están olvidando. Para comprar agenda. Y ahí estoy anotando qué tengo que hacer cada día. No, toda esta lista y la media veces veo la lista y digo, ¿cómo voy a hacer eso? No tengo idea, pero tengo que lograr hacer todo eso. Es bueno incorporar esos hábitos, porque así vas a ver cómo el tiempo te funde. Así vas a ver cuánto tiempo necesitas. ¿Te das cuenta a veces cuánto tiempo malgastamos en cosas que no son de importancia? Un montón. Yo lo digo honestamente, hace un tiempo atrás estábamos viendo una serie, Betty la Fea, con mi señora. Hace tiempo que no veíamos esa serie y mi señora dije, veamos la serie, veamos la serie. Y yo ya había visto un buen tiempo algo de eso y que ya veamos. Eran como 300 capítulos y la cuestión no se acaba nunca esta, pero estaba tan buena que dije, sigamos viéndola, no hay problema. Más o menos duraron como 30 minutos, 25 minutos, ya sí, poco tiempo. Y después que terminó la serie ya terminó y eso todo se acabó. Y dije, a ver, son 30, son tantos capítulos, más o menos 30 minutos por capítulo, saqué la cuenta y casi me muero. Y dije, amor, ¿sabes cuánto tiempo gastamos solamente en ver eso? No, una semana entera sin dormir. No veo más series. Literalmente no he visto ninguna otra serie. Porque quitan mucho tiempo. Tiempo que no tengo. Y que tampoco es de buena de inversión, digamos que hoy que voy a invertir mucho en eso. Hoy va a producir algo bueno, fruto, ¿no? Pero gasté una semana de mi vida en algo que no era fructífero. Querido, a veces nuestras vidas andan así, como necios, gastando el tiempo como si usted fuese a vivir como Highlander, ¿no? El inmortal, nunca va a morir, querido, eso es mentira. Bueno, posiblemente llegue si es que el Señor no viene antes, ¿cierto? Si el Señor viene antes, bueno, será inmortal. Pero si no, va a pasar por todo lo que pasa a los mortales y es que va a llegar la muerte y va a decir, ¿qué hice con mi vida? Con servir al Señor lo dediqué tanto a otras cosas que no son de tan importancia como servir al Señor. Y esa es la idea ahí de aprovechar el tiempo, tiene que ver con eso. ¿Con qué estás haciendo, invirtiéndolo para el Señor? ¿Qué estás haciendo con el tiempo? Querido, yo te digo, el tiempo pasa.
Yo nunca pensé llegar a los 31, pero aquí estoy. Y dije, ay, voy a mantenerme joven de 20 años todos los años. No, aquí estamos. Y algunos dicen, tengo 47, pero tiene como 50, ya se lo he dicho como 10 años atrás. Pero ahí está. No queremos enfrentar el tema del tiempo, pero el tiempo es algo que está ahí. Por eso Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Y hay que comprar el tiempo. Y para comprarlo tiene que hacer un buen uso del tiempo. ¿Qué haces con el tiempo? Es una buena pregunta. ¿Qué haces con tu tiempo? Algunos tienen menos tiempo que otros. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Es una buena pregunta. Entonces es algo que tienes que contestar y de eso tiene que servir para glorificar al Señor. Y como les dije, eso es algo que nos va a llevar a poder entender cómo vivir como sabios. Ahora, por tanto, Pablo culmina diciendo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, en otras palabras, el apóstol Pablo no solo nos enfoca en lo que ha dicho, sino en nos exhorta a no vivir como necios ni faltos de sabiduría en el curso del tiempo. Y eso es algo que tienes que entender. Ocupa el tiempo de buena forma. Eso no significa que no puedes entretenerte, no significa que puedes salir con tu familia, no significa eso. Lo que significa es que ocupa bien el tiempo. Ocúpalo bien, que sea productivo. Querido, te soy honesto, yo nunca pensé que iba a estudiar a los 30. Lo digo honestamente. Pensaba que podía estudiar algo, ya había pasado el tiempo y me había pensado en algunas ocasiones de estudiar alguna profesión y que ya estudié 2 años, ya, para que se tenía rápido la cuestión, 2 años y medio y se acabó. Y es bueno estudiar, querido. Nunca pensé honestamente en estudiar algo universitario y aquí estoy, en la carrera, empiezo el 8 de marzo, ¿cómo? No tengo idea cómo voy a parar, pero tengo que terminar. Si hay algo que he aprendido del carácter del Señor, que el Señor lo que empieza lo termina, y eso es lo que le he dicho a mi esposa. Si vas a hacer algo, termínalo, si no, no lo hagas. Y ha sido también algo en mi propia vida, si voy a hacer algo, tengo que terminarlo, aunque me arrastre, voy a llegar. Y eso es algo que tienes que aprender en tu vida. Si quieres lograr cosas para el Señor, a veces arrastrarse es la única forma. Y literalmente digo arrastrarse. Sin poder dormir, yo creo que el pastor Antonio y yo entendemos, ¿cierto? Sin poder dormir un día entero. ¿Por qué? Porque había un trabajo que hacer. Y obviamente lo indisciplinado a última hora. Ahí. Haciendo la cuestión de trabajo. ¿Cuántas páginas te faltan? 5, son las 3 de la mañana. Ya con eso ya te dijeron. Pasamos el día sin dormir y después del otro día tenés que estar presentaditos, lindos, como si nada hubiese pasado en la clase, así todos felices. Pero querido, a veces metas importantes que sirven para servir al Señor requieren sacrificio. Y eso significa a veces no dormir no solamente un día, 2 días sin dormir. Porque se quiere hacer las cosas bien. Es algo que el Señor quiere que hagamos, querido, y que ocupemos bien el tiempo. Entendiendo algo, ¿qué hay que entender? Bueno, entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Hago la pregunta. Un creyente sensato no solo se ve por cómo malgasta el tiempo, querido, de forma frenética o desenfrenada, en cosas que en realidad no tienen nada o poco valor, sino que también podemos verlo en que su forma de poder no caer en la insensatez o necedad se encuentra en lo que las Escrituras dicen, de manera que Pablo lo que hace es hablar de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿sabes si estás haciendo la voluntad de Dios? Buena pregunta. Hermano, tengo un proyecto, quiero hacer esto. La pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere para ti? ¿Estás seguro? Y te lo digo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que si Jehová no edificar en la casa, van a trabajar los que la edifican, querido. Puedes estar construyendo para abajo en vez de para arriba. ¿Por qué? Dice, ¿pero por qué no avanzo? Porque el Señor te está diciendo, se acabó, se acabó, se acabó. Y tú, no, dale, si tengo que seguir, tengo que seguir. Y Dios te dice, se acabó, ese no es mi plan, ese no es mi plan, no es mi plan, no es mi plan. Y tú dices, y después termina diciendo, Señor, perdóname porque yo sé que no era tu plan. No, te lo dije hace rato, tú eras el necio, no quisiste obedecer. Ese no era mi plan es otro. Te hago la pregunta, ¿sabes si lo que estás haciendo hoy es la voluntad de Dios?
¿Sabes si las decisiones que has tomado o las que vas a tomar son la voluntad de Dios? Ya, y creo que puedo leer su mente. No. No tengo idea. Quiero saber, pero no sé, en realidad ese típico contestación tímida como diciendo, no. Bueno, te voy a ayudar un poco con eso. En primer lugar, querido, para entender qué es la voluntad de Dios de forma particular, hay algunas cosas generales que debes entender y practicar. Uno, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Por lo tanto, si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, si no eres cristiano, Dios te manda que seas cristiano. Esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Los hombres se salven. Así que si ya eres cristiano, pasaste uno. Ya digo, dice, ya, porque yo creo que algunos están con la lista. Ya, cristianos, ahí estamos. Somos cristianos. A la segunda. Obviamente, la voluntad de Dios también es que seamos llenos del Espíritu. Vamos con la segunda. La pregunta es, ¿estás siendo lleno del Espíritu? Y yo creo que inmediatamente sale otra pregunta y dice, ¿qué significa eso? Lleno del Espíritu, que son como un pasito, ¿qué es eso? Bueno, te voy a ayudar. Una persona llena del Espíritu es una persona que su mente está siendo controlada, sus actos están siendo guiados por Dios. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tú tienes algo que se llama Biblia en tus manos, y que es la mente del Señor expuesta ahí. ¿Qué tienes que hacer? Pescar esa mente, ese mensaje que está aquí impregnado y metértelo aquí, en tu mentecilla, todos los días, para saber qué es lo que Dios quiere. Cuando haces eso, lo que estás haciendo básicamente es permitiendo al Espíritu Santo controlar tu forma de actuar, tu forma de vivir y guiarte en eso. ¿Por qué? Porque vas a mover un momento en que te vas a enojar y vas a decir, la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no voy a pecar. Entonces tu vida va a estar siendo controlada por parámetros bíblicos. Van a haber momentos en que sabes que vas caminando y de repente algo te dice, predícale al que está al lado, y miras para el lado y justo hay alguien al lado, y dice, no quiero, Señor, ¿qué les digo? Predícale al que está al lado, Señor, no quiero. Y uno mira para arriba, así mira los pajaritos, no hay ni pájaros, pero mira para el cielo como si hubiesen pájaros, y ahí está. ¿Y qué tiene que hacer? Ya, le voy a hablar. ¿Por qué? Porque sabe que Dios dice, no, predícale. A veces va a pasar ciertas... ¿Y qué dice la Biblia? Tengo que predicar a tiempo fuera de tiempo. Entonces, su mente va a estar llena de la palabra de Dios y eso va a permitir que el Espíritu Santo controle su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de pensar. Y va a decir, todo lo que hace ahí va a ser guiado por Dios. Por eso la pregunta, ahora entendiendo eso, la llenura del Espíritu, la pregunta es, ¿estás viviendo así? Esta es la segunda. Tercera. La voluntad de Dios es que vivamos de forma santa. Eso dice la Biblia, por si acaso no lo saqué yo. La Biblia dice eso. De hecho, en 1 Tesalonicenses 4:13 habla de vivir santamente. En cuarto lugar, la voluntad de Dios es que seamos sumisos. Oh, hermanos, sumisos, esta palabra como que le rasca la espalda. Bueno, eso es la voluntad de Dios. Que seamos sumisos a la autoridad. No solamente a la que el Señor ha puesto los legisladores, sino a los que el Señor ha puesto en la parte de la iglesia. Seamos sumisos. Una persona que es sumisa no se está sometiendo a las personas, se está sometiendo a lo que Dios quiere. Entonces, la pregunta es, ¿estoy siendo sumiso? Ahí está la tercera. Vamos, la cuarta. Pero esa es la cuarta. Que seamos sumisos. La quinta. La voluntad de Dios puede requerir que suframos por su causa, ¿sí? A veces Dios va a querer que sufras. ¿Para qué? Para mostrar y también limpiar tu corazón y tu mente y volverte a Él. Va a ser necesario y a veces va a ser necesario sufrir por causa de Él. Viviendo lleno del Espíritu en santidad y en todas esas cosas van a ver que la gente los odia. Bueno, Dios quiere a veces que la gente nos odie, que suframos por su causa. Es parte del plan de Dios, es parte del plan de Dios. La pregunta es, ¿estoy sufriendo por causa del Señor o por causa de tus pecados? Entonces son dos cosas diferentes. Pero acá tiene que ver con por la causa del Señor.
Y la última, la voluntad de Dios es que usted sea agradecido. ¿Quieres agradecido? Y cuando digo agradecido, no es por las cosas buenas, pues, hablando humanamente, no es solamente por las cosas buenas, sino por las cosas malas. Y Señor, gracias porque me fue mal. Porque eso es una guía que me ayuda a saber que no es tu voluntad. O gracias Señor porque me dolió, me pasó esto, pero sé que estoy haciendo lo correcto porque sé que tu palabra me respalda. Debo ser agradecido. Ahora, por lo tanto, una persona que es creyente, una persona que no solamente es creyente, sino que vive lleno del Espíritu, vive viviendo en forma santa, vive sumiso a la palabra del Señor y a la autoridad que el Señor ha dado, vive básicamente sufriendo a veces por la causa de Cristo y vive siendo agradecido. Querido, haga lo que quiera, no importa. ¿Verdad? Cuando usted vea toda esa lista y diga, he cumplido todo, pastor, o hermano, ya sé que he hecho eso. Bueno, yo le voy a decir, haga lo que usted quiera. Y no sé si se extraña decir, pero ¿por qué voy a hacer lo que yo quiera? Porque significa que si tú eres creyente, estás siendo gobernado por el Espíritu Santo, eres sumiso a la autoridad, estás viviendo de forma santa, eres sumiso, eres agradecido, entonces, querido, adivina quién está guiando tus pasos. Dios. Entonces la decisión que estás tomando, ¿quién la está guiando? Dios. ¿Quién te está respaldando? Hágalo. La pregunta es ahora, entendiendo eso, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque una persona necia no vive conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo dice, no, el creyente no debe vivir así, debe vivir sabiendo lo que Dios quiere. No solamente las cosas generales, sino en su propia vida. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Querido, si te estás haciendo todo lo contrario a lo que hemos hablado, preocúpate. Porque posiblemente, no es posiblemente, seguramente, y te doy por firmado que no es la voluntad de Dios que estás haciendo. Y en algún momento vas a tropezar. Y ahí vas a lamentar. Querido, Pablo dice ahí en Efesios, el capítulo 5, versos 16 y 17, aprovechando en el tiempo porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. No sea insensato, no sea torpe. ¿Sabe lo que es un insensato? Una persona sin sesos. Y eso se traduce en español vulgar nuestro, o sea, tonto. Es la persona tonta de no saber lo que Dios quiere con usted. Al contrario, Dios es una persona entendida, capacitada de qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ya te ha dado todas las herramientas para saberlo. Entiéndelo. Aprovecha el tiempo porque los días son malos, querido. Y es verdad, mira las noticias todos los días. Si es que no te da depresión mientras la ves. Pero es que no hay día en que algo malo no pase. ¿O no? Ve la tele, niño mató a su mamá. Mamá mató a su hijo. Padre se pelea. Este mató a este por un plato de no sé qué. Uno dice, lo mató por 10 lucas, por 10 lucas lo mató. Querido, los días son malos. Aprovecha. Aprovecha el tiempo. Porque esta cosa se va rápido y tú no te das cuenta. A veces muchos días que han pasado de 30 a 40 me dicen, aprovechalo, porque eso se van rápido y ni los ves. Como llegaron, se van. Por eso los quiero aprovechar. Lo que más pueda. La pregunta es, ¿algún día se le pasó ya de 30 a 40? ¿Qué tienes de 40 a 50? ¿Qué vas a hacer con esos? ¿Los vas a despilfarrar? ¿O vas a dedicarlos a hacer la voluntad de Dios? Querido, hay personas que han dedicado su vida a hacer la voluntad de Dios. Bueno, o lo que resta de su vida a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer tú?
Y si algo quiero motivarte es que ocupa el tiempo. Conozco un hermano, y creo que el pastor Antonio también lo conoce, joven, que lo conocí en la facultad, y yo le digo a mi señora, este es un bestia mental, que no tengo idea dónde le cabe tanto. Mientras estudiaba en la facultad, estudiaba en la U. Se graduó el mismo año de dos profesiones, de la facultad y de la U. Y me pregunten cómo hizo eso, yo no tengo idea. Pero hizo las dos cosas el mismo año, se graduó de los dos lugares. Y hace un poco de tiempo atrás lo vuelvo a ver, ¿qué está haciendo? Oh, bien, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué estoy haciendo? Estudiando. ¿Qué? ¿Tú sabes que mente vacía? Así que me estoy dedicando a otra profesión. Tiene como 2 o 3 títulos. Porque entiende que su vida se va rápido. Necesita dedicarla a hacer cosas productivas. Que van a servir para la obra, que van a servir para glorificar al Señor. Querido, ocupa tu tiempo en eso. Cosas productivas. Cosas que van a servir no solamente para aquí, sino para la eternidad. Eso es más importante. Aquí va a ser un tiempo que tú puedes disfrutar o no disfrutar. Pero la eternidad es lo que importa más que cualquier cosa en este mundo. ¿En qué estás dedicando tu tiempo? ¿En cosas solamente temporales? ¿Viviendo como un necio? ¿O aprovechándolo como sabio para la gloria del Señor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque nos animas a ocupar el tiempo y también a vivir reflejando tu carácter, Señor, en cada cosa que hacemos. Y el tiempo, Señor, no es ajeno a eso. Nuestra vida no es ajeno a eso. En realidad, ayúdanos a vivir como sabios, Señor, y no como necios, malgastando tiempo con tonteras, con cosas que no tienen importancia, Señor. Al contrario, permítenos hacerlo de una forma precisa, de una forma concisa, determinada para poder hacer tu obra, Señor, en este mundo. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos malgastado años haciendo las cosas que tú no quieres que hagamos, Señor. Gracias, Señor, porque nos exhorta, nos anima, Señor, y porque nos ayudas a entender que aún el tiempo es parte de tu voluntad en nuestra vida. Y que nosotros oramos. Amén.